Vamos a estar vamos a orar y poner este ratito en las manos del Eterno. Le decimos, Padre, te alabamos y te adoramos. Te damos gracias por este nuevo día, Dios, que nos permites poder estar en comunión con nuestros hermanos a través de esta forma virtual, Dios. Que sea tu Espíritu Santo instruyéndonos y nuestro corazón atento a tu voz, a tu palabra, Dios, para que nosotros cada día, Dios mío, podamos vivir una vida que a ti te agrade, Dios, una vida con propósito. Gracias por nuestros hermanos que vienen de camino. Te rogamos que los traigas con bien y que la señal esté llegando nítida hasta donde ellos están y puedan aprovechar este momento, Dios. Los que están por conectarse, los bendecimos y te rogamos, Señor, para que se apresuren, Dios, y puedan aprender y aprovechar el tiempo, Dios. Gracias por Moisés, por su familia. Te pedimos, Señor, que lo instruyas, que lo guíes, que lo llenes de tu espíritu para que nosotros podamos juntos todos conocer un poquito más de ti, Señor. Gracias por mi esposa, por mi vida y te damos gracias infinitas, Señor, por estos recursos que tenemos a nuestra mano y la dicha de estar en un país como este donde no hay ningún tipo de persecución, por lo menos hasta ahorita. Te rogamos, Señor, que cuando ese momento llegue, si llega, que nosotros sigamos siempre adorando y alabando tu nombre, Dios. Sí, Señor. Instrúyenos, capacítanos. Te rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, gloria a Dios. Moisésito, adelante. Pero buenas noches a todos. Buenas noches. Ya vamos avanzando bastante con la doctrina de la salvación. Y el primer como gran esquema que vimos era la realización de la redención, es decir, cómo se realiza la redención. Y hoy vamos a comenzar con otro capítulo, si podemos llamarlo así, que es la aplicación de la redención. Cómo se aplica la redención ya propiamente a nosotros, porque son cuestiones pues diferentes. En la realización de la redención es algo que tiene que ver exclusivamente con Dios, es decir, con lo que Dios hace por medio de Cristo Jesús a nuestro favor. Y cuando hablamos de la aplicación de la salvación, es lo que ya Dios realiza o hace directamente con nosotros para aplicar esa redención a nuestra vida y realmente darnos la salvación. Cuando comenzamos, como les decía, la semana pasada, siempre comenzamos con una secuencia lógica de eventos. Desde la eternidad pasada, cuando Dios diseñó el plan de salvación, hasta el momento en que esa salvación pues, se realiza hace 2000 años por medio de la cruz de Jesucristo. Y algo que me gusta recalcar mucho, que quiero que siempre nos quede claro, es que pues una de las mayores características de la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario es que es una obra suficiente y es una obra eficaz. Es decir, es una expiación suficiente y es una expiación totalmente eficaz. Jesucristo no es un salvador potencial, es un salvador real. Es decir, es que a veces la gente cree que en la cruz del Calvario como que Jesús como que cumplió su parte, como que cumplió su parte del pago, su parte del trato, esperando pues que su pueblo al final de cuentas tomara una decisión determinativa de lo que iba a pasar posteriormente. Lo que encontramos en la palabra de Dios pues no es eso. Lo que encontramos en la palabra de Dios es que cuando Jesucristo muere en la cruz, realmente todo está consumado. Es una obra que cumplió con lo que estaba predicho que iba a hacer, que era la salvación de cada uno de nosotros y la remisión de nuestros pecados. Es decir, no era algo potencial, sino que era algo real. Efectivamente y realmente Jesucristo estaba pagando por nuestros pecados hace 2000 años en la cruz del Calvario. Ahora sí, ahora bien, eso es la realización de la redención. Así es como pues, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo realizan la redención. ¿Cómo la aplica a nuestras vidas? Porque a veces nosotros, y esto ya es como, tal vez como una pregunta un poquito más filosófica, podemos preguntarnos cuándo fuimos nosotros salvos. Porque a veces decimos que nosotros fuimos salvos hace 2000 años. Y ciertamente hace 2000 años se compró nuestra
salvación. Pero tenemos que entender que nadie nace siendo salvo, ¿verdad? La palabra de Dios dice que en pecado me concibió mi madre. Es decir, todo niño, por más inocente que usted lo vea, es un pecador. Él ya peca y nadie tiene que enseñarle a pecar porque ya es algo que está en su propia naturaleza. Nosotros no nacimos siendo salvos y de repente entramos en un estado en que ya perdimos esa salvación y después hay que ya volver a creer en Cristo para volver a obtenerla. Eso no ocurre. Nacimos siendo pecadores, nacimos estando muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Así es como es nuestra naturaleza. De hecho, nosotros mismos lo decimos cuando pensamos en el día pues, de nuestra salvación. Y mencionamos que si hubiéramos muerto por ejemplo, y si nosotros recibimos al Señor en el año 2020, entonces afirmamos sí, que si hubiéramos muerto años antes, pues nos hubiéramos condenado, porque aún no habíamos recibido esa salvación. Aún esa salvación no se había aplicado a nuestra vida. Y eso es lo que vamos a ver hoy, la aplicación de la salvación a nuestra vida. Pero vamos a comenzar, como puse en el esquema, con una frase latina que es el orden de la salvación, el ordo salutis, el orden de la salvación, cómo se llevan esos eventos pues de manera secuencial. Entonces, si bien es cierto y todas las bendiciones de la salvación y todas las bendiciones de la cruz se obtuvieron hace 2000 años, no son aplicadas a nosotros sino hasta que el Espíritu Santo nos regenera y nos hace nacer de nuevo. Es en ese momento en que nosotros de manera real comenzamos a disfrutar de las bendiciones que Cristo obtuvo para nosotros en la cruz del Calvario. Bendiciones como la vida eterna, como la fe, como el arrepentimiento, como el nuevo nacimiento, como la santidad, como tener oídos para escuchar la palabra de Dios, como tener un corazón que puede sentir la palabra de Dios, que puede sentir a Dios. Todos esos beneficios que el Señor nos da cuando nosotros nacemos de nuevo. Esos beneficios los aplica el Espíritu Santo en un momento pues posterior a la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El Señor murió hace 2000 años, pero yo en mi caso fui salvo hace 6, 7 años. No sé ni en qué momento, ¿verdad? Como les digo, si hubiera muerto antes de ese momento, pues me hubiera condenado. Pero para la gloria de Dios y para maravilla de nuestro corazón, y el Señor no guardó nuestra vida hasta ese momento en que fuéramos salvos, porque ya tenía nuestro nombre escrito en el libro de la vida. Eso es algo increíble de pensar que usted pudo haber pasado los peores peligros, que usted no hubiera podido haber muerto antes de que la salvación se aplicara a su vida, porque usted ya estaba predestinado para esa salvación. Ya estaba de cierta manera sellado para que en dado momento, conforme a la soberanía de Dios, conforme al soplar del Espíritu Santo, usted llegara a ser salvo. Es un pensamiento increíble, ¿verdad? Saber que cómo el Señor guardó nuestra vida para que llegara ese momento en que aplicara nuestra salvación. Ahora bien, como les decía, entonces distinguimos la realización de la redención, que fue todo lo que ya estudiamos anteriormente, con la aplicación de la redención. Entonces vamos a ver el orden de los eventos de la salvación. Más que un orden cronológico, es un orden lógico de eventos, porque hay muchas de estas características que vamos a ver que ocurren como de manera simultánea, ¿verdad? De manera que como en el mismo evento, pero los dividimos de manera secuencial en una división lógica más que cronológica, ¿verdad? Vamos a ir a la carta a los Romanos, donde encontramos pues una de las mejores divisiones del orden de la salvación. Romanos capítulo 8, versículo 29 y versículo 30. Aquí no se detallan todos los elementos de la salvación, pero sí la gran parte de ellos. Dice el 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Es decir, este no es un orden antojadizo de eventos, sino que es el orden lógico de la aplicación de nuestra salvación, ¿verdad? Y Pablo, como para recalcar aquí, él plantea en primer lugar que el primer paso de la salvación es la presencia y la predestinación de Dios, ¿verdad? Porque a los que antes conoció también los predestinó.
Los que antes conoció nos habla de la presencia de Dios, conociéndonos a nosotros en una relación de amor. Aquí lo que está hablando es cuando Dios depositó su amor electivo en el pueblo al cual Él quería redimir, en el pueblo al cual Él quería rescatar, en el pueblo al cual Él quería salvar. Entonces, lo primero que ocurrió, el primer paso salvífico, es la presencia de Dios acerca de nosotros y la predestinación, que fue el primer tema que vimos en esta serie de la doctrina de la salvación. Entonces, no es antojadizo que empezáramos por ahí, porque es que de ahí empieza todo. Todo empezó en la eternidad pasada, cuando Dios nos predestinó, cuando Dios nos amó y nos eligió con este amor electivo. Ahora bien, este primer, digamos, paso o este primer elemento de la salvación es algo que trasciende más allá de la realización de la redención, porque es algo que lo precede, ¿verdad? Sabemos o vimos en aquellos capítulos de la predestinación que la escogencia de Dios o la elección de Dios para nosotros es algo que ocurría antes de la fundación del mundo o antes de la fundación del universo. Antes de que nada existiera, Dios ya nos había predestinado, Dios ya había escrito nuestros nombres en el libro de la vida. O sea, hubo un consejo eterno, un consejo trinitario, por el cual Dios en su amor electivo, como les decía ahora, elige un pueblo al cual Él va a redimir en un momento en el tiempo y posteriormente va a aplicar la salvación para cada uno de ellos a lo largo pues de toda la historia. Entonces es el primer elemento que se ve de manera totalmente clara, ¿verdad? Y el último elemento que se ve totalmente de manera clara es la glorificación. Es lo último que vemos allí, que está al final del versículo 30. Y a estos también glorificó. Entonces, esos dos elementos, esos dos pasos, tanto el primero como el final, están totalmente claros en la palabra de Dios. Primero, Dios nos elige para salvación y lo último que Dios va a hacer para nosotros es glorificarnos, que es ¿cómo se le puede decir? La consumación total de la salvación, la consumación total de la salvación. De hecho, ustedes han estudiado algunos pasajes donde se habla como de que estamos esperando la redención o como que estamos esperando la salvación, hablando en ese sentido, en el sentido de la glorificación. Porque aquí lo vamos a ver, la salvación pues tiene muchas facetas, ¿verdad? Hay un factor de la salvación cuando el Señor nos redime y paga nuestra deuda, hay un factor de la salvación en el cual cada día Dios nos está constantemente salvando por medio de la santificación y hay una salvación final, ya una salvación total, donde ya el pecado va a ser totalmente eliminado, que es simplemente pues, lo que todos nosotros estamos deseando. Ahora bien, en el orden de la salvación, entonces el primer paso es la predestinación y la presencia de Dios. Y el último paso será la glorificación. Lo que ahora tenemos que estudiar, pues, son todos los demás pasos intermedios que son los que encontramos aquí. Entonces, a las personas que Dios predestinó para salvación, son a esas personas a las que Dios llamó, que sería el paso que sigue. Y cuando Pablo habla aquí de este llamamiento, pues habla de un llamamiento eficaz, no un llamamiento general. Eso lo vamos a ver las semanas posteriores cuando hablemos precisamente de cada uno de los pasos, del llamamiento general y el llamamiento eficaz de Dios. Pero para dar una definición, les leo aquí que el llamamiento eficaz es el llamado de Dios al pecador para que salga de su inercia y, por el poder creativo de dicho llamado, impartirle vida espiritual y capacitarlo para creer en Cristo para salvación. Es decir, es un llamado salvífico, no es una mera invitación del evangelio que la persona crea, sino que es un llamado soberano. Como lo hemos dicho en otra ocasión, esto es lo que se denomina una gracia irresistible. Es decir, un llamado soberano que el ser humano no puede resistir. Es un llamado de la voz soberana de Dios que hace sobre su criatura, aquella que ya había predestinado para salvación. ¿Okay? Vamos a ir a 1 Corintios 1:9. Entonces es un llamado eficaz que culmina en la salvación sí o sí, de manera inevitable. 1 Corintios 1:9.
Dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, uno lo lee ahí de pasada y uno se da cuenta de la eficacia de ese llamado. Es que no es una mera invitación, es realmente un llamado eficaz, un llamado soberano. No es que usted ha sido llamado para ver si usted quiere creer en Cristo, es un llamado para que usted tenga comunión con Cristo de forma inevitable. Veamos el versículo 24 del mismo pasaje. O veamos desde el 22, dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, todas estas personas estaban siendo llamadas con un llamamiento general. Se les estaba predicando el evangelio, pero para ellos el evangelio era locura. Por eso aquí Pablo enfatiza, pero para ustedes, los llamados de Dios, los que han recibido ese llamamiento eficaz, Cristo no es locura, sino que es poder de Dios y es sabiduría de Dios. Entonces aquí en Romanos, Pablo se refiere a ese llamamiento eficaz, a los que Dios predestinó, a esos, en un momento en el tiempo, Dios los llamó a la salvación de una manera eficaz. Como les digo, no es un llamamiento general que puede ser rechazado y que la gente rechaza, sino que es un llamamiento salvífico. Entonces, nadie que reciba este llamamiento eficaz deja de recibir las bendiciones de la salvación. Es imposible. Entonces, en los pasos de la salvación, este llamamiento precede a la justificación, que es lo que nos dice el apóstol Pablo. Y a los que antes llamó, a esos también justificó. Entonces, primero, Dios nos llama con ese llamamiento eficaz hacia la vida eterna y posteriormente nos justifica en ese orden. Vamos a ver ahora pues los otros elementos que nosotros conocemos que tienen que ver parte de la salvación, como la fe, el arrepentimiento, la conversión, la santificación, la regeneración, y vamos a ver en qué posición nosotros los encontramos aquí en la palabra de Dios. Por ejemplo, la predestinación y el llamamiento eficaz son cosas que sí están separadas cronológicamente, ¿verdad? Que cuando hablamos de la predestinación tenemos que hablar de que eso es algo que Dios escogió, que Dios diseñó antes de que la creación existiera. Cuando nosotros hablamos de eternidad, a veces solemos pensar como un tiempo demasiado prolongado, como un tiempo infinito, y no es así. La eternidad implica atemporalidad, es decir, ausencia de tiempo. A mí me encanta pensar en eso porque es increíble pensar en esta naturaleza de Dios. O sea, cuando Dios nos escogió para salvación, era en un pues, momento, aunque no podemos llamarlo así, en el que el tiempo no existía. Entonces no entendemos eso, pero y así es la cosa, así es como funciona. Eso significa eternidad, ausencia de tiempo. Entonces, en este estado en el que solo existía Dios, ahí es cuando el Señor nos predestina y después de ahí, eones, siglos, milenios después, hasta que Jesucristo muere en la cruz, es que comienzan a ocurrir los demás pasos. Entonces, del primer paso a los que vienen, sí, cronológicamente pasan cualquier cantidad de tiempo, pero todos los pasos que vamos a ver ahorita, cronológicamente no están separados, sino que todos ocurren en el mismo momento de la salvación y nosotros ni siquiera nos damos cuenta, simplemente pasan. Ahora bien, la palabra de Dios pues nos deja ver que la fe, como otro elemento de la salvación, es un prerequisito para la justificación. Vamos a ir a Romanos capítulo 3, versículo 28. Romanos 3, 28. Dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Entonces el hombre es justificado por fe, lo que quiere decir que la fe precede a la justificación. Y hay otros pasajes como Gálatas 2:16 y Filipenses 3:9 que nos habla de que la justificación es por medio de la fe.
Es decir, que el pecador en ninguna manera va a ser declarado justo delante de Dios a menos que crea, a menos que deposite la fe en el Salvador que es Cristo Jesús. Es decir, que la fe es como el instrumento con el cual podemos poseer la justicia de Dios en Cristo Jesús. Entonces, en este orden, la fe precede a la justificación. Entonces, por la fe es que nosotros somos justificados, ¿verdad? Por la fe es que nosotros somos justificados. Ahí ingresó Tonito. Hola, Tonito. Hola, buenas. Entonces, en el orden de la salvación, con los elementos que nosotros llevamos, podemos definirlos de la siguiente manera. La presencia de Dios o la predestinación de Dios, posteriormente el llamamiento eficaz a la salvación, posteriormente la fe, seguida de la justificación y después la glorificación. Ahora bien, esto siempre hay que recalcarlo y realmente tenerlo claro nosotros que somos predicadores del Evangelio de Jesucristo. Y cuando digo nosotros me refiero a toda la iglesia de Cristo, ¿verdad? A toda la iglesia de Cristo es un mensajero del Evangelio de Jesucristo. La fe es inseparable del arrepentimiento. O sea, son dos caras de la misma moneda. Si la fe es algo, es una fe penitente. Es decir, es una fe que produce arrepentimiento o que va seguida de arrepentimiento. Es imposible que las dos cosas no estén juntas. ¿Por qué? Porque una persona que cree en Jesucristo automáticamente se aparta del pecado, se aparta de la santurrería o se aparta de la religiosidad. O sea, son dos caras de la misma moneda. Entonces, en razón de la fe y el arrepentimiento, son cosas que no podemos definir cuál viene primero o cuál viene después. Son dos caras de la misma moneda que la podemos definir como conversión. Conversión y entre paréntesis, fe y arrepentimiento. O conversión, dos puntos, fe y arrepentimiento. Eso es lo que quiere decir conversión. Fe en Jesucristo y arrepentimiento del pecado. Son dos cosas que siempre se tienen que dar o que siempre se dan y que se van a dar. Vamos a Hechos 26, 17. Hechos capítulos 26, 17. Cuando nosotros predicamos el Evangelio de Jesucristo, ambas cosas tienen que ir de la mano. Usted le tiene que predicar a alguien que crea en Jesucristo, pero también que se arrepienta de su pecado y abandone su vida pecaminosa. No basta solo con creer en Jesús. El problema tal vez con el evangelismo moderno es que la gente no quiere hablar del pecado y el arrepentimiento. Entonces solo se quedan con que la gente tiene que creer. Cuando el creer verdadero inevitablemente lleva al arrepentimiento. Hechos 26, 17 y 18. Librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ahí la palabra clave es conversión, para que se conviertan, conversión. Entonces la palabra conversión, poniéndole digamos dos puntos, quiere decir arrepentimiento y fe, o fe y arrepentimiento. Son dos cosas que están íntimamente ligadas. De hecho, pues la palabra de Dios a veces solo menciona una sin la otra, porque es que casi que se dan por sentado. Por ejemplo, cuando Pedro predica en Pentecostés, y los judíos o las personas que están ahí se compungen en su corazón al saber lo que le ha pasado al Mesías, entonces le preguntan, hermano, entonces, ¿qué haremos? Y Pablo dijo, que se arrepientan y cada uno bautice en el nombre del Señor. No menciona el creer, porque es que son cosas que van ligadas. Posteriormente, el carcelero en Filipos, cuando está con el apóstol Pablo le dice que crea en el Señor Jesucristo y será salvo. No quiere decir que el apóstol Pablo y el apóstol Pedro están hablando de evangelios diferentes, sino que es que la fe es una fe que produce arrepentimiento y el arrepentimiento no puede ocurrir a menos que haya fe. Son dos cosas que van a ocurrir sí o sí.
Y si no ocurren es que simplemente no hay salvación, porque eso es lo que viene Santiago a conciliar ambas ideas. La fe sin obras está muerta, y las obras alejadas de la fe son simplemente trapos de inmundicia. Entonces son dos cosas que siempre se van a dar. Una persona que diga que tiene fe pero no tiene obras, simplemente se está mintiendo. Una persona que cree en Cristo pero no vive en obediencia a lo que dice nuestro Señor Jesucristo, simplemente se está engañando a sí misma y creyendo una mentira, porque no hay salvación allí. Si la salvación se demuestra con algo, es con frutos dignos de arrepentimiento. Entonces son dos cosas que están íntimamente ligadas, tanto a la fe como el arrepentimiento, en la palabra que ya las metimos las dos, que definimos como conversión, la conversión. Entonces, el orden de la salvación podríamos tenerlo así: el llamamiento eficaz, la conversión, la justificación y después la glorificación. Ahora vamos a ver otro elemento, que es el nuevo nacimiento. Vamos a Efesios capítulo 2, 1 al 3. ¿En qué momento de esta secuencia lógica, ya les dije que no es una secuencia cronológica, sino una secuencia lógica, ocurre el nuevo nacimiento? Efesios 2, 1 al 3. Efesios 2, 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces Dios nos dio vida cuando estábamos muertos. Entonces yo creo que el razonamiento es totalmente lógico, ¿verdad? O sea, Dios nos dio vida porque estábamos muertos. O sea, no hay como que pensarlo mucho. Estábamos muertos, entonces ocupamos que se nos diera vida. ¿En qué momento de este orden de la salvación ocurre eso? Bueno, en el llamamiento eficaz, que es un llamamiento a la vida. Para que usted pueda creer, para que usted pueda arrepentirse, usted necesita primero estar vivo, para poder creer, para poder conscientemente depositar su fe en Jesucristo, para usted conscientemente apartarse de sus pecados. Usted necesita estar vivo, usted necesita nacer de nuevo, usted necesita que se le imparta vida espiritual. ¿Por qué? Porque sin vida espiritual usted es incapaz de conocer y entender las cosas de Dios. Escuche lo que dice Primera de Corintios, capítulo 2, 14. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Vea que claro que lo dice el apóstol Pablo. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. No es que el hombre quiere y se esfuerza para entender las cosas de Dios, es que no puede por su propia naturaleza, porque no las puede percibir, porque está muerto. O sea, háblele usted a un muerto a ver si él le responde, o si él le entiende, o si él puede sentir. No, simplemente no puede, porque está muerto. Entonces, antes de que nosotros creamos y nos arrepintamos y ocurra todo lo demás, necesitamos nacer de nuevo. Entonces, el nuevo nacimiento precede a la fe y al arrepentimiento. Vamos a ver qué claro lo dice en nuestro Señor Jesucristo, en Juan capítulo 3, Juan 3:3 y después Juan 3:5, ahí seguidito. Aquí el Señor, hablándole a Nicodemo, le dice, respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Lógico, ¿verdad? Es que no estoy diciendo nada extraño. ¿Y por qué no puede ver el reino de Dios? Porque está muerto y no puede ver. ¿Cómo va a ver el reino de Dios si no puede ver? Si está muerto, si está ciego. Necesita que se le abran los ojos para que él pueda ver el reino de Dios. Y después en el versículo 5 el Señor dice,
de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es la misma idea. Aquí el Señor está hablando acerca del nuevo nacimiento que produce el Espíritu Santo en nosotros, que produce el Espíritu Santo en nuestro corazón. Entonces, lógicamente, el nuevo nacimiento tiene que ocurrir antes de la fe, tiene que ocurrir antes del arrepentimiento. Y ocurre de manera, ¿cómo se le puede decir? Va de la mano inmediatamente con el llamamiento eficaz que hace el Señor. Como siempre tomo el ejemplo, porque yo creo que es como el ejemplo más claro de la salvación, en la resurrección de Lázaro es lo que ocurre. Hay un llamamiento eficaz a la vida. Primero, es un llamamiento soberano que transmite y otorga vida al que estaba muerto. Entonces, cuando nosotros vemos el llamamiento eficaz, ahí está inmersa o ahí está incluida el nuevo nacimiento, nuestro nuevo nacimiento. Nosotros nacimos de nuevo cuando Dios soberanamente nos llamó por su gracia, por su voz todopoderosa a esta salvación. Entonces, el nuevo nacimiento es lógicamente precedente a la fe. Vamos a ir a 1 Juan 5.1. 1 Juan 5.1. Para que veamos que hay una abundancia de eventos. Y esto es importante porque, bueno, yo recuerdo cuando pues uno comienza en los caminos de Dios, pues uno le dice a la gente que crea en el Señor Jesucristo y que si usted cree, el Señor lo hace nacer de nuevo. Y no, a veces al revés, el Señor nos hace nacer de nuevo y nosotros llegamos a creer capacitados para creer. 1 Juan 5.1, vea lo que dice. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Entonces vean que no dice todo aquel que cree que Jesús es el Hijo, entonces nace de Dios, no, sino que es nacido de Dios. Entonces la primera parte cuando dice todo aquel que cree es un presente continuo, es decir, es una acción que continuamente se está dando, no solo una persona que cree en Cristo, sino que continuamente se mantiene creyendo en el Señor. ¿Qué pasa con estas personas? Es nacido de Dios. Es nacido de Dios, es un pasado participio. Es decir, es una acción que se dio anteriormente, pero que tiene repercusiones en el ahora. Entonces, estas personas que han sido nacidas de Dios son aquellas personas que creen que Jesús es el Cristo. ¿Y por qué creen que Jesús es el Cristo? Porque han nacido de Dios. ¿Ok? Y ya después lo que dice ahí es muy hermoso, porque dice, y todo aquel que ama al que engendró, es decir, todo aquel que ama al Padre, va a amar a todos los que el Padre salvó. O sea, esto se refiere a la iglesia, ¿verdad? A nuestro deseo de congregarnos, a nuestro deseo de reunirnos, a nuestro deseo y esfuerzo de orar los unos por los otros. Si una persona que no quiera congregarse, que no quiera compartir con sus hermanos, que no quiera tener comunión con la iglesia de Jesucristo, bueno, con este versículo habría mucho que desear, porque el versículo es muy claro, ¿verdad? Una persona que ha nacido de Dios cree que Jesús es el Cristo, y todo aquel que cree que Jesús es el Cristo ama a Dios, y el que ama a Dios ama a todos aquellos que han sido engendrados por Dios de manera inevitable. Un principio lógico. Entonces, aquí claramente, pues, se queda muy de manera específica que el nuevo nacimiento antecede a la fe. El nuevo nacimiento antecede a la fe. Entonces, el llamamiento eficaz y la regeneración del pecador son cosas que ocurren en el mismo instante, en el mismo momento de la salvación. Por eso Pablo en Romanos 30, pues no incluye la regeneración, porque ya está metida ahí en ese llamamiento eficaz que trae a la vida. Es un llamado eficaz de Dios que trae a la vida, que nos trae a la salvación. Ahora bien, entonces, en este orden de la salvación, volviendo a recapitular, tenemos la predestinación, el llamamiento eficaz, regeneración, la conversión, que incluye el arrepentimiento y la fe,
después la justificación y después el paso que vamos a ver es la adopción a esta salvación. La adopción sigue a la justificación, es decir, en el momento en que nosotros somos justificados, en el momento en que, digamos que en el tribunal de Dios nosotros hemos sido declarados justos, nosotros hemos sido absueltos de nuestros pecados, en el momento en que nosotros hemos sido perdonados de nuestros pecados, solo después de eso es que somos aceptos dentro de la familia de Dios. Solo en ese momento somos adoptados dentro de la familia de Dios y copartícipes de todas estas bendiciones con Jesucristo, que no se avergüenza de llamarnos hermanos. ¿Okay? Entonces, después de que el Señor nos justifica, es cuando ocurre esta acción de que somos adoptados por el Señor. Y después de que somos adoptados, viene todo un proceso, que es lo que tiene ya que ver con toda nuestra vida espiritual, que tiene que ver con la salvación, que tiene que ver ya con nuestra vida cristiana. Vamos a 2 Corintios 3:18. Segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18. De Corintios, estoy en primera, con razón. Dice, por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Qué habla de eso? Santificación. La santificación es un proceso mediante el cual Dios, a través de todas las circunstancias de nuestra vida, nos santifica, nos ayuda a nosotros a apartarnos del pecado y llevarnos a ser cada vez más semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el proceso de la santificación es lo que nosotros, y yo creo que lo vamos a ver después, como en los últimos elementos de la doctrina de la salvación, es lo que nosotros conocemos como la perseverancia de los santos. Vamos a ir a Mateo 24:13, que si no me equivoco es un pasaje que a veces pues se llega como a malinterpretar y creer que nosotros tenemos que esforzarnos para llegar a la salvación, por la forma en que se expresa allí. 24:13. Sí es este. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Entonces la gente dice, usted tiene que perseverar para ser salvo. Y no, es que el proceso de la santificación, que ya está operativo en el momento en que usted es salvo, se va a reflejar por una perseverancia total hasta el día en que esa salvación concluya en la glorificación. Entonces, una persona que persevera hasta el fin es la evidencia total de que efectivamente fue salvo. Una persona que estuvo 15 años en el Evangelio y apostató de la fe y no perseveró, eran de nosotros, pero salieron de nosotros para que se manifieste que no todos los que están aquí son parte de la iglesia de Jesucristo, nada más. De la marca de un verdadero creyente es que va a perseverar hasta el fin. Y digamos, sí, el resultado, la recompensa, pero no en el sentido de que la ganemos, ¿verdad? Pero sí, la recompensa de esa perseverancia va a ser esa salvación final que definimos como glorificación, ¿verdad? Como glorificación. Entonces, esta perseverancia es algo que también Dios sostiene, Dios es el que sostiene nuestra salvación. Vamos a Judas para terminar con este tema del orden de la salvación. La carta de Judas. Carta de Judas, si no me equivoco, uno de los versículos finales. Ajá. Judas 24. Bueno, Judas 1:24. Para no perdernos. Judas 1:24. Dice, y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Entonces, Dios es el único que es poderoso para, dice, guardarnos sin caída
y presentarnos sin mancha. Entonces, nuestra salvación, tanto de principio como al fin, es algo de Dios. Es algo que Dios sostiene, es algo que Dios procura. Si no fuera que Dios nos sostiene, ya nosotros nos habríamos apartado de la fe hace mucho tiempo. Por eso nosotros creemos en la perseverancia de los santos. La perseverancia de los santos es a veces lo que nosotros decimos como una vez salvo, siempre salvo. Eso pues tiene que explicarse bien para entenderlo, ¿verdad? Pero la idea es que una vez que usted tiene la salvación, usted no puede perderla. Es imposible que usted la pierda, porque ¿quién es el que sostiene nuestra salvación? Dios. Dios no va a permitir que ninguno de sus hijos ande por el mundo mancillando su nombre. Si tiene que quitarle la vida, se la quita. Pero Dios es poderoso para guardarnos sin caída. Es decir, usted nunca va a caer de la gracia de Dios. Usted nunca va a caer de la salvación. Y Él es el único poderoso para presentarnos sin mancha delante de Dios. Entonces, recapitulando y viendo ya el orden de la salvación, ya tenemos ya todos los pasos dichos. Ya ahora los voy a recapitular todo lo que hemos visto para que ya nos quede realmente claro. Entonces, el primer paso de la salvación es el conocimiento previo de Dios, es decir, la predestinación, la elección. Eso es cuando antes de la fundación del mundo, Dios pone su amor electivo o su amor selectivo sobre un grupo de personas. ¿Por qué motivo? Por su soberanía, simplemente. Por su soberanía, porque a Él le plació, porque Él así quiso poner su amor electivo sobre ciertas personas y proveer salvación para ellas y únicamente para ellas. ¿Okay? El segundo paso de la salvación, vamos a ver, el paso 2, 3, 4, 5, son cosas que ocurren de manera simultánea y ni nos damos cuenta. Por eso les digo que solo es una secuencia lógica, no cronológica. Del 1 al 2 sí, porque es una, como les digo, es de la eternidad a la creación del tiempo, cuando Dios creó todas las cosas, hasta el momento de la cruz. Entonces hay una separación cronológica. Pero el segundo paso de la salvación entonces es el llamamiento eficaz y regeneración o nuevo nacimiento. Entonces el paso 2 es el llamamiento eficaz, cuando Dios nos llama con su voz soberana y nos regenera, es decir, nos imparte vida, nos hace nacer de nuevo. Hay un paralelismo muy hermoso que Pablo nos da en la carta a los Corintios, cuando él dice que así como Dios llamó de las tinieblas que la luz resplandeciese, así Dios resplandeció en nuestros corazones. Entonces, Pablo está comparando el acto de creación de Dios, cuando Dios dijo, sea la luz, y fue la luz, cuando ese llamado soberano de Dios creó, sin que nada se lo impidiera, ese mismo acto le está trayendo al acto del llamamiento eficaz, al acto de la regeneración. De la misma manera que Dios dijo, sea la luz, de la misma forma Dios dijo, ponga su nombre, Moisés, vive, ven a la vida, nace de nuevo. De tal manera que era imposible para mí que estaba muerto decirle no a ese llamamiento. Y es lógico, ¿verdad? ¿Veis? Si yo estaba muerto, no podía decir no, porque estaba muerto, no podía negarme a ese llamado eficaz a la vida, a ese paso de la muerte a la vida. Entonces ese sería el paso número 2. El paso número 3 es la conversión, que lo definimos como el arrepentimiento y la fe. Una persona que genuinamente ha creído en Cristo se va a arrepentir de sus pecados sí o sí. No es como que tal vez o como que puede ser o como que un tiempo sí y un tiempo no. Evidentemente, pues habrán temporadas y situaciones en la vida cristiana que representan cierto grado de carnalidad, pero tarde que temprano ese arrepentimiento va a venir de manera constante. Como yo le decía en la prédica, me parece que lo dije el domingo anterior, la vida cristiana o la santidad de una persona nosotros no la definimos por actos aislados, sino que la definimos por toda su vida de manera extensiva, ¿verdad? Por todo lo que la vida de esa persona representa y ha manifestado, no por ciertos eventos que han venido en su vida. Nuestra vida cristiana va para arriba, como esas gráficas que hacen en las empresas de
cuánto dinero han ganado, cuánto dinero han perdido. Nuestra vida va para arriba. Tiene piques, pero va para arriba. Usted va caminando detrás del Señor en la vía correcta. Que tropiece es otra cosa, pero usted no se va a apartar ni a derecha ni a izquierda, ni se va a volver, cuanto, mucho menos, ¿verdad? Usted va a continuar, va a tropezar, se va a caer, pero va detrás de aquel que lo llamó. Es imposible que no sea así. ¿Por qué? Porque no somos nosotros. Es el Señor el que sostiene nuestra salvación, ¿ok? Ahora bien, como les decía, del llamamiento a la conversión no hay ninguna secuencia cronológica, ocurre en el mismo momento. Una persona que es regenerada, Dios le concede al mismo momento la fe y el arrepentimiento para creer, ¿ok? No es que una persona nació de nuevo y ya después de 5 meses se arrepintió y creyó en Jesucristo y abandonó su pecado finalmente. No, eso no sea así. No hay una secuencia cronológica, es en el mismo momento de la salvación. Entonces, llamamiento, regeneración y después conversión, seguida de la justificación. Justificación como cuando Dios nos declara con el estatus legal correcto delante de Él, ¿verdad? Ya nos declara justos delante de Él. Y seguida de la adopción. Cuando nosotros somos posicionados, somos situados maravillosamente dentro de la familia de Dios, herederos de todas las promesas de Dios con Cristo Jesús y herederos con Cristo de todas las cosas. Entonces, todos estos pasos, el llamamiento, la regeneración, la conversión, la justificación y la adopción ocurren de manera simultánea en el mismo momento de la aplicación de la salvación. Los dividimos simplemente como una secuencia lógica, no una secuencia cronológica. Todo ocurre en el mismo momento de la salvación. Ahora bien, los pasos que siguen sí están cronológicamente ya divididos, porque después de que somos regenerados, convertidos, justificados y adoptados, ya viene un proceso que abarca toda nuestra vida, que es el proceso de la santificación, que es un crecimiento progresivo en santidad que está, ¿cómo se le puede decir? Potenciado por la obra del Espíritu Santo en la medida en que nosotros estamos constantemente estudiando la palabra de Dios y orando, ¿ok? El Espíritu Santo es el que nos santifica cada día más, pero si nosotros de nuestra voluntad no damos los insumos necesarios para esa santificación, que son la palabra de Dios y la oración, créame que no va a ocurrir. Las buenas obras y todas las demás cosas que Dios nos ha mandado, pues evidentemente todo eso ayuda en este proceso de la santificación. Ahora bien, hay personas en las que la santificación se ve más marcada en otras. Por eso el apóstol Pablo, bueno, creemos que es el apóstol Pablo, podría haber sido Bernabé, que fue la que escribió la carta a los hebreos. Los reprende duramente porque les dice, ustedes ya deben ser maestros, ya deben estar siendo encargados de enseñar a otros. Y no, ahora hay que volver a enseñarles, hay que darles otra vez leche materna, hay que comenzar nuevamente con ustedes, porque todo este tiempo que han pasado en el Evangelio es como si hubiera sido tiempo perdido. Entonces, algo que no tiene que pasar. Nuestra santificación tiene que ser visible, que aunque cueste, que aunque duela, que aunque haya tropecones, son cosas que tienen que ir avanzando. Nosotros no podemos ser los mismos que hace un año. Y el año que viene tenemos que ser diferentes a lo que somos el día de hoy, aunque sea un poco. Es un proceso que se tiene que dar. El paso número 7 es como les decía, la perseverancia la perseverancia de los santos, que es simplemente la permanencia en Cristo, que podríamos considerar que va de la mano de la santificación, porque es algo que también Dios realiza a lo largo de toda nuestra vida. Nos vamos santificando, vamos creciendo en la santidad en la misma medida en que Dios, por medio de su Santo Espíritu, nos va perseverando, nos va preservando en esta fe para nunca caer, para nunca apartarnos, para nunca renegar de nuestro Señor Jesucristo. Y el último paso, que obviamente también está separado cronológicamente, es la glorificación, que es cuando nosotros vamos a recibir un cuerpo de resurrección. Algo maravilloso. Es el último paso de la salvación. Es el último paso
la redención. Hay un pasaje, no preciso ahorita ahora, que dice que nosotros estamos anhelando esta redención, y haciendo referencia a esta redención final, a esta salvación final, que ya es cuando el Señor erradique el pecado totalmente de nuestra naturaleza humana, y no solo de nuestra naturaleza, sino del mundo entero. Es realmente lo que nosotros estamos esperando, la erradicación del pecado. Es el último paso de la salvación. Es algo que ya Jesucristo obtuvo en la cruz del Calvario, pero es algo que lo que nosotros simplemente estamos esperando que se lleve a cabo en el tiempo. Entonces, recapitulando, como les decía, la primera de estas bendiciones es algo que ocurre de manera pretemporal, es decir, en la eternidad pasada. De las etapas 2 al 5, es decir, de la regeneración a la adopción, se producen en el mismo momento en que usted se convierte en cristiano. Y los pasos del 6 y al 7 se producen a lo largo de nuestra vida. Y el último paso se produce cuando Jesucristo regrese. ¿Okay? Entonces, este es el ordo salutis, el orden de la salvación. En las semanas subsiguientes vamos a estudiar cada uno de estos elementos, excepto el 1, porque el 1 ya lo estudiamos. Ya estudiamos la predestinación y la elección. Vamos a comenzar a estudiar el llamamiento eficaz, el llamamiento general, que es el llamamiento del Evangelio, y el llamamiento eficaz a nuestro corazón. Vamos a ver cada uno de estos pasos que acabamos de mencionar y ya cerraríamos con la parte de la redención. Entonces hoy nos quedamos simplemente con lo que la Biblia nos dice acerca del orden de la salvación. Y esto es maravilloso porque vemos cómo está la soberanía de Dios plasmada y la soberanía de Dios en cada uno de esos pasos, y que la mayoría de ellos ni nos damos cuenta. Simplemente ocurren y simplemente nosotros los disfrutamos de manera maravillosa. De hecho, por eso es que nosotros, o yo en mi caso, no puedo decir ni qué día ni en qué momento nací de nuevo. Simplemente en cierto periodo me di cuenta de que algo había cambiado. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios sopla como Él quiere. Por eso el Señor nos da esa analogía tan hermosa, ¿verdad? De que así como el viento sopla donde quiere y para donde va, así es el actuar del Espíritu Santo en nuestra vida. No sé cuándo ocurrió, pero el asunto es que ocurrió. Dios nos regeneró, nos justificó y nos hizo parte de esta maravillosa familia que es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por permitirnos adentrarnos en estos mares tan profundos que es tu palabra, que es la doctrina de esta salvación, que son realmente temas tan maravillosos, como gestaste todas las cosas primero para realizar nuestra redención en Cristo Jesús en la cruz del Calvario, y después la forma en que la aplicas a nuestra alma sin que nosotros realmente nos diéramos cuenta, Señor. Realmente, como dice la palabra, la salvación es de Jehová, todo lo realizas tú y nosotros simplemente somos personas que reciben esta gracia, personas que reciben este regalo de la salvación por el cual te agradecemos, Señor. Te pedimos, Padre eterno, que esto nos motive a la santidad, que esto nos motive a las buenas obras, que esto nos motive a estas obras de gracia que nos has dado, a las cuales nos has llamado a vivir, Señor, que nos motives a estudiar la palabra que nos has delegado, Señor, que nos motives a la oración, Señor, que nos motives a la congregación, al unirnos, a tener comunión, a tener ese amor en el cuerpo de Cristo, que nos motives al servicio, Señor, porque esta es la idea de adentrarnos en la palabra de Dios, Señor, que realmente seamos exhortados, realmente se nos conceda cada vez más arrepentimiento para que vivamos para ti, para que nos esforcemos en esta santidad, Señor. Ayúdanos a luchar con todas nuestras debilidades, a saber que eres tú el que sostiene nuestra salvación, Señor, y a creer algo tan maravilloso como que tú nos amas, que realmente podamos creer que tú nos amas, que realmente nos has rescatado, Señor, y que realmente tienes un plan maravilloso para cada uno de nosotros. Te pido que bendigas
A cada una de las personas que se conectaron, a los que no pudieron, Señor, que los bendigas allí donde están para que te puedan conocer y te puedan buscar. Pido que bendigas a Fernando, Tamita, Andrew, que vienen en camino, para que los guardes, para que los cuides, para que guardes sus pasos, Señor. Te pido también por la vida de Tonito y sus familias que escucharon eso, para que también los bendigas y los reconfortes. A nuestros pastores, Señor, para que los ayude, los bendiga, los fortalezcas en esta obra tan maravillosa, pero a la vez tan difícil y tan demandante, que es el cuidar de tus ovejas. Todo lo te lo pedimos para la gloria de tu nombre. Amén. Gloria a Dios. Vamos a pararla aquí, ¿verdad?